siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como vientos en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero. Su siguiente libro será Cántico Cósmico, y es un poeta transformado quien entona este cántico. En este libro, su sinceridad es apabullante. Rompe con 2 milenios de silencio cristiano respecto al amor erótico. Dice lo que quizá hubieran dicho los poetas amorosísimos que fueron Francisco de Asís y San Juan de la Cruz. Él sí se atreve. Cardenal ha vuelto a ser revolucionario por caminos insospechados. Estamos ante un contemplativo atormentado a quien asaltan dudas desgarradoras. Varios años después, en 1999, Cardenal reitera en sus meditaciones místicas, en su autobiografía llamada Vida Plena, Vida Perdida, precisamente que todo tiene sentido. A pesar de la variedad de sus vivencias, nos deja dicho en sus memorias que el móvil secreto de todas sus vivencias es la sed de lo absoluto. Que un 2 de junio de 1956 se viera infinitamente colmada esta sed de lo absoluto. Con cada libro suyo, vuelve a cumplir el mandato supremo del amor al prójimo. Porque no solo de pan vive la especie humana, todas y todos seguimos hambrientos de la palabra de Ernesto Cardenal. Larga vida a este poeta que ha sabido transformar la palabra, transformar las vivencias y que ha sido profundamente revolucionario en el sentido profundo de la palabra. Hace unos días, en la celebración de sus 90 años, en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, en Nicaragua, se le rindió un homenaje, no por el gobierno de Nicaragua, sino por el pueblo de Nicaragua. Y es importante decir que en estos días, en varias entrevistas, ha señalado que el gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega ha traicionado la revolución sandinista. Y eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Viniendo de él, que fue parte de la misma fue revolución, vocero del Frente, vocero y ministro de Cultura. Es una traición. Cuando uno llega a Managua, desde el aeropuerto y por la ciudad, hay anuncios que dicen Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Y la realidad es que no es socialista, no es solidaria y mucho menos cristiana. Ha sido muy dura la crítica de esta semana de Ernesto Cardenal a este gobierno, que traiciona una revolución, que traiciona estos ideales. Dice que es un gobierno electorero, que se ha inflado de dinero y que es una dictadura. Por eso sigue siendo revolucionario Ernesto Cardenal en esta profundidad. Es decir, no se cumplen en Nicaragua los derechos humanos, siguen siendo violentados. El gobierno de Daniel Ortega ha hecho un contrato con una empresa china para abrir un canal como el de Panamá en Nicaragua y destruir el gran lago de Managua. Va a haber una destrucción ecológica tremenda en Nicaragua. Por eso Cardenal condena a este régimen como dictador, no respeta los derechos ambientales, entre otros, de estos pueblos. Y hablando de derechos ambientales, pues en México no cantamos mal las rancheras. Así es, porque bueno, ya terminando esto, me parece nada más comentarles que pues la coherencia de Ernesto Cardenal es notable y mi más sincera admiración para él, y les recomendamos las lecturas. Y vamos a pasar ahora precisamente a lo que nos dice Julián, de todo lo que implican los derechos ambientales en México, porque en todos lados está pasando lo mismo. Los gobiernos no están siendo protectores de los derechos humanos en general, y menos de los ambientales, que están concatenados con los demás. Y un ejemplo de esto lo tenemos en México el año pasado. Ustedes saben que hemos dado seguimiento a todo lo que es el derrame del río Sonora, y me parece, le voy a preguntar aquí a la productora si ya tenemos aquí a nuestro compañero Hermes y al profesor Juan Antonio Pavlovich
que estaban esperando en línea para poder empezar con este tema. Hermes, ¿me escuchas? Buenas tardes, Hermes. Bueno, creo que todavía no están aquí conectados, pero yo quisiera comentarles lo siguiente. El desabasto de agua en Sonora es un problema crucial, dado que es un recurso fundamental para sustentar la vida social. Se debe de enfatizar cómo se está paliando el problema, no solamente por Grupo México, que es el responsable principal, sino también qué está haciendo nuestro gobierno. ¿Tú qué opinas, Julián? Sí, es tremendo, y precisamente ayer la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emite un asunto sobre el acueducto Independencia y ratifica los derechos del sistema estatal de aguas contra los derechos de las comunidades. Esto es grave. Sí, la Suprema Corte de Justicia, en lugar de hacer justicia expedita, ratifica los derechos sobre el acueducto, los derechos sobre el agua, sobre este sistema estatal de aguas, sobre los derechos al agua de estas comunidades yaquis. Así es, y esto crea un conflicto muy fuerte entre las comunidades, porque si bien es cierto, los pueblos del río están siendo afectados por la falta de agua potable, libre de contaminantes y de metales pesados, que es lo más grave, también es cierto que el agua de las comunidades de la población yaqui es de ellos, y tiene que ser respetado hacia los pueblos indígenas, y debe de haber solidaridad entre los pueblos, pero están dejando a un pueblo para poder cubrir las necesidades del otro, y esto es gravísimo, porque de eso no se trata, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos por aquí a Juan Antonio y también a Hermes. Bienvenidos, Hermes, Juan Antonio. ¿Quién de ustedes está al aire con nosotros? Hola Laura, hola Julián, ¿cómo están? ¿Cómo están todos allá? Pues sí, estamos siguiéndolos. Pues sí, aquí estamos listos para cualquier pregunta. Bueno, pues mira, en primer lugar me gustaría, como hemos sabido y hemos dado seguimiento a lo largo de este programa, que Grupo México al principio del desastre estaba pagando las pipas de agua y ahorita se dice que ya se resolvió el problema. Yo quisiera saber, junto aquí con Julián, si se sabe actualmente si se están pagando, cada cuándo llegan las pipas a las comunidades, y obviamente si esto está resolviendo el consumo de agua potable para las comunidades. Bueno, el problema que se ha generado alrededor de las medidas de contingencia y de la creación de este fideicomiso ha sido principalmente que han dividido la sociedad de los pueblos del río, además de que no han atendido realmente el problema de fondo, que es la contaminación y la atención a los derechos humanos, al derecho a la salud y a tener un ambiente saludable. No han respondido adecuadamente al abasto de agua, ciertos pozos diciendo que ya se remedió el problema, ya se solucionó la contaminación, pero esto no es cierto. Entonces mucha gente está volviendo a tomar agua de los pozos contaminados y aparte está teniendo conflictos entre ellos mismos por las inconformidades que genera el fideicomiso con una repartición inequitativa del dinero. Juan Antonio Pavlovich ha estado visitando a los pueblos y hemos estado trabajando con unas asambleas para ayudarlos a organizarse, y creo que él puede redondear más estas ideas a lejos. Muy bien, por favor, Juan Antonio, si nos puedes comentar algo sobre estos conversatorios ciudadanos que ustedes han empezado y la organización en los pueblos para poder resolver sus propias afectaciones y sus necesidades. Sí, claro que sí, Laura. Buenas tardes, Julián. Mucho gusto de estar con ustedes. Estamos en una etapa muy dura porque el día de ayer, fíjense ustedes, Laura, Julián, que el día de ayer los habitantes por tercera o cuarta ocasión bloquean la carretera por las grandes inconformidades que ha tenido la distribución inequitativa del fideicomiso. Fue una diputada que se llama Lorena Valles la que determinó que había grandes irregularidades en la distribución de este fideicomiso, lo que hizo que
que esconder porque traían orden de aprehensión y por obstruir las vías de comunicación, y por lo pronto algunas personas se están amparando contra esta ola represiva que se ha dejado sentir en la población de Ures. Las cosas, por otro lado, no han cambiado. La gente tiene que comprar agua porque ya Grupo México quitó las potabilizadoras, ya no les están surtiendo con agua para su uso doméstico, cosa que los obliga a utilizar el agua de los pozos, que probablemente esté contaminado a un grado que no se pueda utilizar esa agua. Nadie se ha preocupado por evaluar la situación. Lo que sí tenemos es que hay más de 200 personas afectadas por metales en su cuerpo, arrojando síntomas que merecen atención médica, por lo cual yo te comentaba el día de ayer que iba a haber una marcha, una manifestación de aproximadamente 300, 400 personas aquí en Hermosillo, pero ahora con esta situación de represión, la gente ha tenido miedo, no han podido juntar a la gente. Me platicaba una de las compañeras, Marta Patricia Velarde, y otras compañeras que estaban organizando este evento para venir a Hermosillo a manifestar su gran inconformidad por las cosas que están ocurriendo en esas poblaciones del río Sonora. Y bueno, mira, no tenemos a Pati Velarde. Todavía. Tenemos aquí a Pati Velarde, que me está escuchando en este momento, y ahorita que tú ya estás mencionando que ella es parte de las organizadoras de este evento y que puede dar cuenta de lo que está sucediendo. Pati, por favor, ¿nos podrías compartir tu experiencia? ¿Cómo estás viviendo tú todo esto? Esta represión, este miedo que hay la gente y esta impotencia. Claro que sí, mira, esto lo empezamos a vivir desde un principio, desde el día 6 de agosto, cuando es más, fue desde antes, porque ya había problemas en el agua, y no fue, en primer lugar, luego la violación viene de que esta empresa no da una información inmediata a la autoridad, sino es que unos vecinos se dieron cuenta y le dieron fe a la autoridad, y la autoridad intervino tardíamente. Hasta el día 8 nos tienen con las pozas en funcionamiento todavía hasta el día 10, y en algunas otras localidades incluso hasta el día 15, succionando agua. Como todos sabemos, pues la fuente de abastecimiento es el río Sonora, cuando ya estaba totalmente contaminada, y las instancias de derechos humanos, tanto del estado de Sonora como nacional, nunca nos pusieron la atención debida, sino cuando nosotros manifestábamos alguna inconformidad, le daban órdenes a los alcaldes de algún otro movimiento que no podían hacer. Empezamos a tener una problemática de veras severa por la falta de agua. La empresa Grupo México fue muy lenta para actuar, porque si fue el problema el día 6, ellos no se hicieron cargo nada más de la repartición, vamos a decir, del agua, hasta después del día 13 de agosto, cuando los hechos oficialmente se conocen que fueron el día 6. Otra cosa es que los ayuntamientos, el gobierno del estado, la sociedad civil sobre todo, es de donde nosotros de la sociedad civil recibimos el apoyo con el agua embotellada, porque también la autoridad federal se negó a considerar esta tragedia ecológica como un estado de emergencia, porque adujeron que no había sido causada por un fenómeno natural, pero las proporciones de veras son tan grandes que a 5 meses hay comunidades como Sinoquipe, en el municipio de Arizpe, que es el más cercano en esta problemática. Estamos aquí en todo lo que es la parte Loma Sur de Baviácora, también resintiendo, estando a todavía 5 meses con el surtimiento de pipas. ¿Por qué? Por la omisión de la autoridad en ser, en primer término, conseguir una justicia pronta y expedita para nosotros como víctimas del delito.
había manchas de contaminación que superaban ampliamente los límites permitidos de metales, ¿verdad?, en lo que es el río. Y a pesar de eso, a partir del 1 de diciembre, nos dejan sin una planta purificadora de agua que surtía a los 7 municipios más una parte del municipio de Hermosillo, capital del estado de Sonora, y nos dejan sin agua purificada cuando todavía desde septiembre que ellos tienen autorizadas recursos para las plantas potabilizadoras separadores de metales, no se ponen a funcionar ni se pondrán. Vamos a acabar el año y según cómo van, no las vamos a tener antes de que se cumpla un año. Esa es la preocupación de nosotros, porque todos sabemos que los metales pesados no solamente perjudican la salud del ser humano al ser ingeridos, sino algunos de ellos también por estar en contacto en las mucosas, en la piel, y algunos otros hasta por la inhalación. Mas, sin embargo, la autoridad que es quien está y tiene el deber de velar por los ciudadanos, está siendo omisa, entonces no nos dejan otra. El río Sonora, ahorita tenemos, la prensa maneja 37, se han incorporado 4 personas más oficiales en lo que es los daños a la salud. Pero resulta que según fuentes oficiales con información extraoficial, los casos superan en muchísimo esa cifra, y en verdad es preocupante, porque en lo personal he vivido tan de cerca que 2 de mis nietos están contaminados por introducirse al río Sonora el 7 de agosto en un paraje turístico conocido como el Gavilán. Sí. Y lo más todavía preocupante es que a 5 meses no han recibido un tratamiento para la expulsión de los metales, y no los ha visto un toxicólogo, así como también a estos 5 meses de distancia, a tan poco tiempo, porque nos manejan que los metales pesados tardan años, ¿verdad?, en hacer algún efecto en la salud humana, cosa que aquí está totalmente desmentida. Los últimos análisis clínicos efectuados a mis nietos están dándonos signos de que ya hay problemas en la función renal y hepática. Son un niño de 8 años y una niña de 6. Y los casos siguen aumentando. Apenas van a poner la clínica de 20 personas remitidas del municipio de Aconchi y de la localidad de La Estancia. A todos los diagnosticaron con picada de mosco. A mi nieta la exhibió el señor Roberto Lassi Tamayo y dijo que era problema que mi nieta traía, que era debido a una alergia a gato. Tal diagnóstico no existe. A mi nieta nunca la vio un alergólogo, no se le hicieron pruebas de alergia, mas sin embargo los análisis clínicos que son del sector salud, no son privados, el sector salud, el propio sector salud lo realizó, están arrojando esto, y no nada más como les digo en el caso de ella. Es muy preocupante y no nos dejan otra, pero sí es cierto, y es más lo que comenta el compañero, nos han vigilado con helicópteros. Ahorita aquí por mi casa, por enfrentito de mi casa, acaban de pasar 4 patrullas llenas de Policía Federal. Pues yo podía haber salido igual y los saludo. No tengo miedo porque soy un ciudadano ejerciendo mis derechos, ¿verdad? Sí. Pero otras personas sí se atemorizan, sí se intimidan, y claro que es lo que quieren provocar, porque al momento de que nosotros invitemos a la gente para que se manifieste, pues lo van a pensar 3 veces, ¿verdad? Ah, pues sí, claro. Porque sí, ponía una persona cuando les puse una fotografía de la quita del bloqueo que hubo en el municipio de Ures, y dice, de verdad que es intimidante, dice, da miedo. Pati, ¿tenemos que ir a un pequeño corte? Claro que sí.
Espérame tantito, me está explicando el productor. Para que pudieran intercambiar, espérame tantito. Vamos a ver, Juan Antonio, ¿sigues por ahí? Juan Antonio. Parece que ya. Creo que no está Juan Antonio. ¿Sí está? Juan Antonio, el día de ayer habíamos hecho también una pregunta respecto a lo que está pasando con el agua del pueblo yaqui, y hace un momento Julián hablaba sobre la determinación de la Corte. Julián, por favor. Sí, ayer una determinación de la Suprema Corte sobre el agua del acueducto Independencia que regresa y le da, podemos decir, el gane al sistema estatal de aguas sobre los municipios. ¿Cómo miran esta resolución de la Suprema Corte? Tenemos que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasa por encima de los derechos de la tribu yaqui, quien es la que se ve afectada en toda la extensión de su territorio que les fue otorgada por el general Castro Cárdenas junto con los derechos del agua, y que han reclamado en tiempo y forma por más de 2 años que lleva el gobierno de Guillermo Padres. Desde antes de la construcción de ese acueducto, ellos reclamaron su derecho para que no les fueran afectados en sus aguas. Esta resolución es una vez más pasar por encima de las demandas ciudadanas, y que tiene que ver con esa situación de las tribus originarias, como es la tribu. Y una vez más asistimos a justicia no expedita a la Suprema Corte, otra vez a favor de grandes corporativos, en contra de la situación de los pueblos, y el problema ya antiguo en México de no respeto a los pueblos originarios se vuelve a repetir. Así es, y bueno, a mí me preocupa mucho esta situación que nos está diciendo Patti Velarde, porque la represión está ahí, están sembrando el miedo para que ustedes no protesten, para que no se manifiesten y para que no defiendan sus derechos. Yo te pregunto, Patti, ¿ustedes ya se organizaron, tienen abogados? ¿De qué manera están tratando ustedes de responder a este hostigamiento y esta intimidación? Mire, fíjese, desgraciadamente, si no es nada más por la intervención del sindicato académico de la universidad, de los trabajadores académicos de la Universidad de Sonora, toda la autoridad que usted quiera nos ha dejado solos, nos sentimos prácticamente abandonados. Esperamos la fecha de ir a los foros, ¿no?, que se convocan, y hemos, no sé, sacado, bendito sea Dios, fuerza de dónde, porque la verdad, lo que es el agua, la salud y la remediación del daño ambiental son prioritarios, porque toda esta región tan hermosa vivimos del río. El río es sinónimo de vida para nosotros, porque aún han ocurrido cosas que la contaminación no se quita. Tenemos la total incertidumbre de qué va a suceder si nuestros agricultores y nuestros ganaderos van a poder continuar con los productos, porque nosotros todos vivimos del río y nos han dejado totalmente abandonados, y aunado a la magnitud, pues como le digo, para nuestro punto de vista enorme de este problema causado por Grupo México, todavía se aúna eso. Nosotros estuvimos en el Palacio de Gobierno un día de tantos, ¿no?, en la desesperación de buscar un apoyo, de buscar una solución. Ayer hacía declaraciones una diputada y le pongo de ahí y le digo, la problemática tenemos 5 meses viviéndola, sufriéndola, sobreviviéndola, resistiéndola, no sé ya cómo le llamaría uno. Y ellos, que son diputados representantes del estado de Sonora, tardaron 4 meses para darse cuenta de las injusticias, porque los dineros del fideicomiso, que es punto y aparte, el dinero no compra la vida, pero sí es parte importante, porque mientras la economía no se pueda reactivar, también se atenta, pues los jóvenes
si no es nada más por estudiar, tienen que salir porque no hay fuentes de empleo y las poquitas que habían se terminaron por lo mismo de la economía. Ahora están metiendo expedientes en esta vez. Les pagaron unas cantidades irrisorias con un límite. Por ejemplo, si alguien siembra 15 hectáreas, le pagan nada más 10. Y los jornaleros agrícolas, quienes son los que en realidad son afectados porque ya no pudieron sembrar, porque ya no pudieron cosechar, son los últimos en la lista, y eso es una injusticia. Y le dieron al rico, al poderoso, y a nosotros nos dejaron fuera, por decir, nos dejaron fuera de esto. ¿Por qué? Porque si nos hubieran dado a nosotros, nos organizamos mejor y tenemos recursos. Pati, Defender nuestros derechos, pues no les convenía. sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Pati. Tenemos el tiempo encima, desgraciadamente, pero tienes el compromiso del programa, de Julián y mío, de poder seguir y continuar dándole seguimiento y dándoles voz a ustedes, porque esto se ha olvidado y no lo podemos dejar así. Muchas gracias por participar. Juan Antonio, te agradezco mucho la participación y estamos en contacto. También a ti, Hermes. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, estamos para servirles. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes, amigos. Gracias. Son graciosas, simpáticas, divertidas, sinceras. Ellas sienten, ríen, sueñan, piensan, aman y opinan. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café Con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Amigos y amigas, estamos con ustedes después de haber escuchado los testimonios de las personas que están dando seguimiento a toda la problemática del río Sonora y el testimonio de Pati Velarde. Es muy preocupante lo que está pasando allá, Julián, y pues sí, posiblemente estén en riesgo, y Pati es una mujer muy valiente haber dado este testimonio. Si una vez más las autoridades, en lugar de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas, al servicio de las grandes compañías. Esto es gravísimo en el país, y si es grave, Patricia Velarde y los ciudadanos de este lugar que dan su testimonio deben tener fortaleza, recurrir a los grupos de derechos humanos. Su testimonio es público. Las autoridades están obligadas, legítimamente obligadas, a garantizar seguridad a esta gente que está luchando por sus propios derechos. No son delincuentes ellos. Los delincuentes son las empresas que están destruyendo los ecosistemas y son a las que protegen estas autoridades. El clima de impunidad es tremendo una vez más en el país, y si es grave la situación, yo les recomiendo a los ciudadanos hacer esta denuncia pública. Por este medio se está haciendo, que utilicen otros medios, y su seguridad es importante. Y este medio está para darle voz precisamente a quienes no tienen voz. Y también decirte a ti, Pati, y a todos los ciudadanos que están contigo, que hay que recurrir
a la documentación de los casos. Hay que evidenciar cada una de estas situaciones y bueno, hay manuales precisamente y hay capacitaciones, y qué bueno que esté el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, Juan Antonio Pavlovich, Hermes, y nosotros como activistas les vamos a seguir dando seguimiento para que ustedes no estén solos allá. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a pasar también a otro tema que es muy importante y que tenemos ya en puerta. El lunes que viene es la Marcha Nacional por Ayotzinapa. Es otra gran movilización, que el problema sigue, ni vivos ni muertos, pero desaparecidos. Y que es gravísima las declaraciones del procurador. Sí, donde para él, sin ninguna prueba científica, pues en lugar de dar certeza siembra más dudas su discurso. La Procuración de Justicia tendría que darnos pruebas científicas de sus dichos. Digo, para escuchar dichos escucho los de mi abuelita, no los de la Procuraduría, sí, que se supone que tiene que tener certeza. Nos dice que él cree, que le parece, que para él fueron quemados en Cocula, pero no habla como una Procuraduría de Justicia. Los hechos son un duro golpe a la credibilidad nacional. ¿Cómo quieren que les creamos cuando ellos mismos siembran dudas? Así es, porque no hay un método. Los padres han estado insistiendo, las marchas siguen, a lo mejor no es el mejor método, pero la indignación es mayúscula. Los chicos no aparecen, y lo que sí está apareciendo son fosa tras fosa tras fosa. Parece que nuestro país es todo un cementerio. Sí, y esto ya nos ha llevado a un problema político nacional, que tiene que ser enfrentado con medios políticos. La ceguera de los políticos ante los agravios acumulados está en el origen de esta crisis. Ya no solo se trata de 42 o 43 desaparecidos, son 30,000 desaparecidos, miles de muertos, una inseguridad en todo el país, la corrupción y la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada. Esto ya no es un problema policíaco, es un problema político que tiene que ser resuelto políticamente, y que esperamos los políticos de este país tengan la suficiente inteligencia y capacidad de actuar como políticos. Es un problema político. Y lo que necesitamos es que haya justicia y un cese a la impunidad. Hoy todo el mundo habla de paz en el país, pero la paz es fruto de la justicia, se nos olvida. Para que haya paz en el país, no haya marchas, no haya protestas, no se interrumpa el tráfico, tiene que haber justicia. Y esto es lo que reclama el país. El lunes viviremos una jornada más nacional e internacional de movilización por Ayotzinapa. Justicia. Solo se parará esto con justicia. Hay gente hasta el tope de las marchas, de las manifestaciones, pero no se da cuenta que esto no es el origen, esto es consecuencia. El origen es la falta de capacidad política de nuestros gobernantes, de las procuradurías de justicia, de las policías, de las secretarías de seguridad, de no hacer bien su trabajo, un trabajo profesional, la falta de leyes para actuar precisamente, la falta de separación. Esto es el tema justicia central en este país. La separación de poderes, y que aunque tenemos leyes parece que son letra muerta o elefantes blancos que no sirven para nada y que las tenemos que operativizar. Grave que ayer se hablaba precisamente que el 75% de los municipios del país están coludidos con la delincuencia organizada. Lo básico en la Constitución mexicana es el municipio, y si el 75% de los municipios del país los tenemos coludidos, tenemos destruido el país. La solución tampoco es destruir el municipio. Esta es la base del sistema mexicano del municipio. No hay que ir contra el municipio, hay que fortalecer el municipio, porque hoy se quiere centralizar en la federación todo. Como el municipio está coludido, quieren desaparecer prácticamente el poder del municipio, cuando en la Constitución mexicana la base de todo es el municipio. Y bueno, amigos, por favor, asistan a la marcha. ¿A qué horas va a ser, Julián, en dónde nos vamos a reunir? En la Ciudad de México, del Auditorio Nacional al Zócalo, a las 4 de la tarde. Así es, estaremos ahí, Julián y yo, y estaremos llevándoles después la reseña de esta marcha y les estaremos informando. Buena semana, nos vemos en una próxima emisión de Sueños al Desnudo, Derechos Humanos. Así, hasta luego. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue
Una producción de Voces Ciudadanas Radio.